Hola mis queridos amigos, nuevamente con ustedes, Dr. Tyrell, que ronca en esta negra noche neoliberal latinoamericana, sudamericana y ecuatoriana, ideólogo del movimiento de internautas y personas Wikileaks equinoccial. Wikileaks, que representa la transparencia equinoccial, que representa la mitad, ni al norte, ni al sur, ni al este, ni al oeste, ni a la derecha, ni a la izquierda, en el centro, donde está el conocimiento. Recordemos que Ecuador es el primer país que le debe su nombre a la sociedad del conocimiento, que quiere decir igual distancia a los polos. Otros países le deben a la religión. Por ejemplo, muchos nombres llevan el nombre de santos. Muchos países, muchas ciudades, Sao Paulo, San Francisco. Otras ciudades le deben su nombre a que eran lugares con ese nombre en las comunidades indígenas. México, Quito. Pero Ecuador es el primer país en el mundo que le debe su nombre no a la cultura, no a la religión, sino que le debe su nombre esencialmente al conocimiento, a la ciencia. Y desde ese punto partimos para proyectarnos al planeta Tierra como un país que será el eje de una nueva sociedad planetaria en que la vida será más importante que ninguna otra cosa, porque la vida en el planeta Tierra está en un proceso de extinción, y esta extinción es producida esencialmente por el ser humano, que aparentemente en lo que va del siglo XXI es la mayor equivocación de la naturaleza, porque creó el individuo capaz de destruir el planeta en el que habita. Ningún otro animal en el planeta ha tenido esta capacidad de llegar a destruir el planeta en el que habita. Solo el ser humano, que inventó las armas nucleares, las armas químicas, las armas biológicas, es el que tenía esta capacidad, que inventó esta agricultura, que inventó esta pesca industrial, todo esto, que hoy afecta severamente la biodiversidad. Desde ese concepto, partiendo de que durante toda la historia de nuestra vida como colonia española y después como república independiente, las ideas, los conceptos, los razonamientos, la filosofía ha provenido esencialmente de Europa y Estados Unidos. Ellos nos han dado pensando las ideas, nos han dado construyendo la tecnología, nos han dado haciendo nuestra manera de, inclusive de hablar. La lengua que tenemos ni siquiera es nuestra, es una lengua traída. Y desde ese punto de vista, nuestros conceptos y nuestra manera de ser no es una manera de ser que no tenga influencia de Estados Unidos y de Europa. Vivimos y nacemos de ese patrón cultural, de ese patrón genético. Pero las condiciones propias que desarrollamos en los Andes, en la Amazonía, en el Océano Pacífico y el Trópico Costero, nos han dado la particularidad de ser diferentes. Y esta particularidad de ser diferentes se traduce en que tenemos la posibilidad de nosotros devolver al mundo la conciencia de que la naturaleza existe y de que la diversidad humana es lo más importante. Partimos de un criterio de que la educación que recibimos es una reeducación deformante que produce seres sumisos, obedientes, estúpidos, a los que llamamos ciudadanos, que son individuos que tienen deberes y derechos que les da el país y el gobernante de turno. Si hoy día al presidente se le ocurre que tiene que ir a la guerra, pues todos tendremos que ir a morir porque a él le dio la gana de declarar la guerra.
Si mañana se le ocurre que todas las mujeres tienen que quedar embarazadas, pues tendremos que tener todas las mujeres embarazadas. Y si se le ocurre que ninguna adolescente puede quedar embarazada, también ninguna adolescente quedará embarazada. Es decir, los deberes y derechos los decide un gobernante de turno y un gobierno de turno. Y si estás en Ecuador tienes unos derechos, y si estás en Estados Unidos tienes otros derechos. Ese es ser ciudadano. Nosotros, desde Ecuador, queremos proyectar la imagen de otro ser humano diferente, que no es ni ciudadano, ni es súbdito del rey de Inglaterra, ni súbdito del rey de España, ni súbdito del rey de Donald Trump. Es un individuo con personalidad. Tampoco es un creyente islámico, un creyente católico, un creyente budista. Respetando todas las religiones, nos consideramos que el ser humano, el individuo, la persona, es un individuo que tiene la capacidad de decidir por sí mismo en todo, y que esta decisión viene fundamentalmente, esta capacidad de decidir, viene del conocimiento. Y el conocimiento, a diferencia de la verdad, no pretende ser eterna. Es una verdad de corta duración que se funda para crear una nueva verdad cuando aparecen nuevas pruebas, nuevos instrumentos, nuevos mecanismos, nuevas comprobaciones. En cambio, la verdad pretende ser eterna, pretende convertirse en religión o en política, en mito, en tradición. Esto es la que nos diferencia a nosotros. Somos un país que nacimos de un concepto científico, del conocimiento. Y aunque nos pusieron a todo un santo por encima, San Francisco de Quito, no dejamos de ser la semilla de una nueva sociedad de alcance global, donde todas las razas del planeta, las culturas del planeta y las formas de vida del planeta encuentran una comunidad, una interacción. A partir de este criterio, vamos a entender lo que ha sido el vuelo de Ícaro del pueblo ecuatoriano durante la década pasada. En la década pasada tuvimos un proceso que nos sacó de ser uno de los últimos países desarrollados del mundo, en especial de América del Sur, la cola de haber sido un país siempre de gente subestimada y autosubestimada, a ser un país que sentía su propia estimación, se convertía en una empresa creativa, constructiva, imaginativa. Este país de nuevas carreteras, de gente estudiando en las mejores universidades del mundo, de nuevos sistemas de salud, con la última en tecnología, nuevos sistemas educativos, nuevos sistemas de producción, de convivencia. Este nuevo modelo, impulsado por Rafael Correa, tuvo un vuelo de Ícaro. Hoy caemos como aquel Ícaro, aquel ser mitológico de la mitología griega al que su padre le construyó unas alas y le dijo que vuele, y él salió volando del laberinto de Creta, esperando escapar de la tortura de que era estar prisionero. Y cuando se elevó, su padre le había advertido: no te acerques mucho al sol porque te derretirá la cera. Y entonces se comenzó a derretir la cera, que era lo que unía las plumas de sus alas, y comenzó a descender hasta que cayó en el océano y murió. Hemos vivido esto. La revolución ciudadana fue un vuelo de Ícaro. ¿Y por qué fue un vuelo de Ícaro? Era una revolución que se fundamentaba básicamente en un concepto de unidad latinoamericana, de distribución de la riqueza, del poder, de los conocimientos, y que basaba su trabajo en propaganda y obras. Pero, desgraciadamente, la revolución ciudadana incubó
la patología que traíamos desde la época de los españoles, la mediocracia. Y esta mediocracia se convirtió en doble moral. Se convirtió la Revolución Ciudadana, especialmente Alianza País, su partido, en un nido de traidores, en un nido de hipócritas, en un nido de burocracia. Y este nido de traidores, hipócritas y burócratas logró apoderarse del partido y luego apoderarse de todo el país mediante Lenin Moreno. Y Lenin Moreno era la discapacidad física más la incapacidad, más la mediocracia intelectual, convertida en traición, convertida en mentira y tratando de ocultar la debilidad mediante la astucia y la doble moral. Esto es lo que nos ha asfixiado y lo que nos ha tenido, lo que produjo al final la caída de aquel vuelo de Ícaro. Rafael Correa creía en la meritocracia, creía en la coherencia, creía en la valentía, creía en la fortaleza de un país basado en su gran riqueza mineral, en su gran riqueza petrolera, en su gran riqueza biológica, en su gran riqueza humana. Y a partir de eso planteó una idea audaz, la idea de que la inteligencia, la sociedad de la inteligencia, podía llegar a incubarse aquí en Ecuador. Pero cometió el delito, la tontería de ponerse unas alas que eran el aparato de publicidad del partido. Y el aparato de publicidad del partido era manejado por una serie de gente mediocre que creía que lo que tenían que convertirle a Rafael Correa no era en un profesor, en un guía, en un líder, sino que le tenían que convertir en un mito. Y para mitificarlo, lo convirtieron en algo que lo vamos a analizar a continuación, que es el individuo deshumanizado, que solamente se ve a sí mismo, un narciso, y lo elevaron hasta los cielos a través de la publicidad, de las sabatinas, y esto desconfiguró el proceso. Aquellos mediocres, comenzando por la secretaria, por el pequeño funcionario, por el ministro, por el subsecretario, por aquel jefe de la provincia, en la salud, en la educación y todo, todos eran mediocres, no tenían méritos para llegar ahí, eran simplemente individuos que tenían no el mérito. El presidente escogió gente que pensaba debían tener más que méritos, su confianza. Y era imposible en una sociedad que durante siglos cultivó la hipocresía, porque recordemos que nosotros venimos de la religión católica. La religión católica practicó y vivió la doble moral. Hoy la religión católica se enfrenta a todo el delito de pederastia. ¿Y cómo se pudo hacer el delito de pederastia? Porque simplemente la religión católica manejaba escuelas y en esas escuelas había la posibilidad de aprovecharse de los niños. También llegó a ser el origen de la mayor cantidad de padres irresponsables, los curas, porque los confesionarios eran el mecanismo de atrapar a las mujeres y luego convertirlas en madres. Recordemos que en Ecuador habían 3 clasificaciones antes de Velasco Ibarra: hijos legítimos, hijos ilegítimos e hijos de cura. Esta situación, esta herencia de la doble moral, que es lo que le ha debilitado tanto a la Iglesia Católica y le ha dado tanta fortaleza a la Iglesia Evangélica, es lo que dio origen a esta debilidad fundamental que convirtió a Alianza País en un nido de traidores que hoy día están en el Parlamento Nacional, en la Asamblea Nacional Constituyente,
que fueron alcaldes y que ya no ven futuro en nada, porque su mundo se acabó. Solo quedó un 25% de gente de Alianza País, de la cual se espera sea la semilla de algo nuevo. Muchas gracias.